fundado en la palabra de Dios, Lutero remarcaba que somos pequeños Cristos. En algún momento me costaba entender eso, pero a medida que uno estudia la Escritura, vamos comprendiendo que desde el bautismo en adelante, por la santificación de vida que recibimos en el Espíritu, somos cuerpo de Cristo. Somos iglesia del Señor, cuerpo de Cristo y por lo tanto pequeños Cristos en el mundo. Pedimos recién llevarlo por esta ciudad, donde quiera que vayamos. Así como hemos sido perdonados, también poder llevar a Cristo con nuestros gestos, con nuestra palabra, nuestras actitudes. Vamos a abrir nuestras Biblias que tenemos repartidas en los bancos. Vamos a abrir en el Salmo 23, el Salmo conocido del Buen Pastor. Ese es el Salmo que corresponde a este domingo y lo vamos a leer en forma conjunta. Recuerden que los Salmos están más o menos en la mitad de la Biblia, página 612. Salmo 23, el Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta. En campos de verdes pastos me hace descansar. Me lleva a arroyos de aguas tranquilas. Me infunde nuevas fuerzas y me guía por el camino correcto, para hacer conozca su nombre. Aunque deba yo pasar por el valle más sombrío, no temo sufrir daño alguno, porque tú estás conmigo. Con tu vara de pastor me infundes nuevo aliento. Me preparas un banquete a la vista de mis adversarios. Derramas perfumes sobre mi cabeza y me coronas de bendiciones. Sé que tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida y que en tu casa, oh Señor, viviré por largos días. Seguramente recordaremos la palabra de Jesús cuando antes de ser entregado a muerte, comió su cena con los discípulos, su última cena, y dijo: les aseguro que no beberé de este fruto de la vid hasta que lo beba nuevo en el reino de mi Padre. Jesús iba camino a la cruz. Había anunciado 3 veces que iba a morir, padecer mucho y morir crucificado. Pero también había anunciado algo que fue incomprensible para aquellos discípulos y en cierta forma también para nosotros, un poco hoy todavía, que iba a resucitar de entre los muertos. Y asegura que va a beber nuevo de ese fruto de la vid cuando lo beba nuevo en el reino de su Padre, en ese banquete celestial. Y el Salmo también es confesión de esto. El Señor es mi pastor, nada me va a faltar. Y aunque pase por el valle más oscuro, más sombrío, yo sé que Él está conmigo. Con su vara y su cayado me infunde aliento. Y me espera, porque Él ya ha preparado el banquete y la fiesta que no va a tener fin. Que Dios nos sostenga en la fe, que hoy nos capacite para que no dejemos el camino, sino por el contrario, que miremos hacia allá adelante, que miremos hacia donde Cristo se sentó a la diestra del Padre y que no perdamos esa esperanza, esa certeza que Él nos da. Amén. Vamos a escuchar con atención las palabras del profeta Isaías, lectura del Antiguo Testamento para este domingo. Isaías capítulo 25, si quieren seguir la lectura. Isaías capítulo 25, estamos en la página 760. Y vamos a leer los versículos 6 a 9. Y noten de nuevo el nexo de este texto con el Salmo
y con lo que viene después con la lectura del Santo Evangelio. Isaías 25, 6-9 dice así el texto. En este monte el Señor de los ejércitos ofrecerá un banquete a todos los pueblos. Se ofrecerán los manjares más suculentos y los vinos más refinados. En este monte rasgará el velo con que se cubren todos los pueblos, el velo que envuelve a todas las naciones. Dios, el Señor, destruirá la muerte para siempre. Enjugará en todos los rostros toda lágrima y borrará de toda la tierra la afrenta de su pueblo. El Señor lo ha dicho. En aquel día se dirá: este es nuestro Dios, este es el Señor a quien hemos esperado. Él nos salvará, nos regocijaremos y nos alegraremos en su salvación. Hasta aquí la lectura del texto, es palabra de Dios. ¿Cuál es ese monte? ¿Cuál es ese cerro donde Dios dice que va a preparar un banquete? Esa elevación. No es otra que Sión, donde estaba asentada Jerusalén. En ese monte, dice Dios, en este voy a preparar un banquete. Y voy a rasgar el velo que cubre a las naciones. ¿Escucharon la devoción, el devocional de esta semana? Algunos no lo han recibido seguramente. Todo aquel que lo quiera recibir lo puede hacer, me dice y lo agregamos. Pero en uno de los devocionales se mencionaba, ¿cuál es ese velo que cubre a todas las naciones? Es el velo mortuorio. En definitiva, lo que Dios está diciendo es que va a anular, va a terminar con la muerte. Y en ese monte se dio el gran milagro, el más grande de toda la historia de la humanidad. Nunca hubo uno mayor ni habrá otro mayor, que fue cuando Jesús se levantó entre los muertos y salió de su sepulcro vencedor. Dios aniquiló el poder de la muerte. Y Él es vencedor sobre el diablo y sobre la muerte. Y sobre nuestro pecado, porque por causa del pecado vino la muerte al mundo. Y esa es nuestra mayor esperanza y certeza, la esperanza de vida eterna. En Cristo. Y entonces queda ahí la espera, porque estamos viviendo y estos días nos hemos sorprendido de vuelta con los horrores de la guerra. Parece que el ser humano no puede, en realidad no parece, el ser humano no puede vivir en paz, todo lo destruye, todo lo rompe, la creación de Dios destruye la vida y nos hemos alterado también con la realidad de la guerra. Y la guerra que se da justamente ahí, en ese lugar donde Dios promete que va a terminar con la muerte. Aunque ande por valle de sombra de muerte, por el valle más oscuro, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara de pastor me infunde aliento. Que Dios nos siga alentando con su vara, ¿no? Con su vara y su callado, con su palabra, para que estemos firmes y no perdamos la esperanza. Esperar, porque el Señor viene pronto, así lo anuncia su palabra. Evangelio según San Mateo, capítulo 22, desde el versículo 1. Capítulo, gracias, 1033. Capítulo 22, desde el versículo 1. 22. Hojas muy finitas. Desde el versículo 1, bien del comienzo del capítulo.
Ahí está. Este es el Santo Evangelio para este domingo y así está escrito. Jesús volvió a hablarles en parábolas y les dijo: El reino de los cielos es semejante a un rey que quiso una fiesta de bodas para su hijo. Y envió el rey a sus siervos para convocar a los invitados a la fiesta de bodas, pero estos no quisieron asistir. Volvió el rey a enviar a otros siervos y les dijo: díganles a los invitados que ya he preparado el banquete, que he matado mis toros y animales engordados y que todo está dispuesto, que vengan a la fiesta. Pero los invitados no hicieron caso. Uno de ellos se fue a su labranza, otro a sus negocios, y otros más agarraron a los siervos, los maltrataron y los mataron. Cuando el rey supo esto, se enojó, así que envió a sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: la fiesta de bodas ya está preparada, pero los que fueron invitados no eran dignos de asistir. Por tanto, vayan a las encrucijadas de los caminos e inviten a la fiesta de bodas a todos los que encuentren. Los siervos salieron por los caminos y juntaron a todos los que encontraron, lo mismo malos que buenos. Y la fiesta de bodas se llenó de invitados. Cuando el rey entró para ver a los invitados y se encontró con uno que no estaba vestido para la boda, le dijo: amigo, ¿cómo fue que entraste aquí sin estar vestido para la boda? Y aquel enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: aten a este de pies y manos y échenlo de aquí a las tinieblas de afuera. Allí habrá llanto y rechinar de dientes, porque son muchos los llamados, pero pocos los escogidos. Hasta aquí la lectura del Santo Evangelio para este domingo. Podemos tomar asiento. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión de su Espíritu sea con todos nosotros. Amén. Para ponernos un poco en situación, o antes de ponernos en situación, esta semana cuando leía acerca de la fiesta de bodas, bueno, Adriana justo se levantó, sabe bien, yo no soy muy fiestero, ¿no? Yo le esquivo a las fiestas. Pero de esta fiesta no me quiero perder. Y espero que tampoco vos quieras perderte de esta fiesta. El Señor está preparando o ha preparado la fiesta de la boda del Cordero. Y espera, anhela con todo su corazón que estemos todos en esa fiesta. Pero decía, antes de entrar en la parábola en sí, esta del capítulo 22, tenemos que ponernos un poco en situación. Yo más de una vez les he dicho que los capítulos en nuestras Biblias a veces nos cortan el hilo de la enseñanza del Evangelio, de la carta, lo que estemos leyendo. Esos números se pusieron mucho después. Y en este caso, el capítulo 22 está íntimamente unido con el capítulo 21. Y si recuerdan
Bueno, el domingo pasado fue un mensaje particular porque tuvimos una actividad especial, pero el domingo anterior habíamos estado viendo cómo los maestros de la ley, los principales sacerdotes se acercaron a Jesús y lo cuestionaron. Esto se daba todo después de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Y no solo que Jesús después de su entrada triunfal purificó el templo, ¿recuerdan? Cuando expulsó a los cambistas, a los que vendían los animales para los sacrificios, y dijo, han convertido la casa de mi padre en cueva de ladrones. Esta casa de oración la han convertido en cueva de ladrones. Después sanó enfermos y después enseñó. Y entonces vino el cuestionamiento, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te dio esa autoridad? Y Jesús entonces les dijo, si ustedes me responden una pregunta, yo también les voy a responder. El bautismo de Juan, ¿de dónde procedía? ¿Del cielo o de los hombres? Y ellos reflexionaron con mucha astucia. Por ahí se escuchó, ¿no? ¿De dónde procedía? Y lo dijo un niño. Porque los niños en el día de la entrada triunfal habían cantado también Hosana el que viene en el nombre del Señor. Los niños reconocían perfectamente quién era Jesús. Y las multitudes reconocían perfectamente quién era Juan. Y su bautismo, que no era un bautismo de los hombres, como había otros bautismos en la época, sino un bautismo que procedía del cielo. Pero los sumos sacerdotes, los maestros de la ley, los ancianos, con astucia dijeron, si decimos del cielo nos va a decir, ¿por qué no le creyeron? Y si decimos de los hombres, entonces tenemos miedo porque la multitud sí cree que Juan era profeta. Y cuando la multitud decía que Juan era profeta, realmente entendía que Juan era un hombre enviado por Dios. Y guay, como dirían los paisanos, guay de aquel que no crea o que estorbe el camino de Dios. Entonces temían al pueblo. Y ahí es donde Jesús les cuenta, o primero les dice, si ustedes no responden, yo tampoco voy a responder con qué autoridad hago estas cosas. Pero ahí es donde entonces Jesús les relata 3 parábolas y les va mostrando con qué autoridad Él viene. Y les va mostrando que Él verdaderamente es el Hijo de Dios. Y no lo dice así explícitamente para no adelantar su hora. Pero sin embargo, en la segunda parábola, esos maestros de la ley entienden perfectamente que cuando se habla de que los que habían arrendado la viña querían matar al hijo, Jesús se estaba refiriendo a ellos. Y entonces buscan cómo deshacerse de él. Y el final del capítulo 21 dice, cuando los principales sacerdotes, los fariseos oyeron sus parábolas, entendieron que hablaban de ellos y entonces quisieron aprender a Jesús. Pero tuvieron miedo porque la gente los consideraba un profeta. Ese actuar con miedo, miedo a la gente, al que dirán, y no con temor a Dios y con fe a Dios. Ese hijo que en la segunda parábola muere, sacado de la viña, ahora en la última parábola, en el capítulo 22 que leímos recién, aparece vivo otra vez. Y el rey está preparando para ese hijo una fiesta de bodas. Y obviamente el texto nos está diciendo que ese hijo ha sido levantado de la muerte. Y ese hijo es el que va a contraer la boda ahora con su pueblo. Una imagen muy del Antiguo Testamento, donde Dios es el novio y el pueblo es la novia. Ahora el hijo es el novio y el pueblo sigue siendo la novia.
pero hay un nuevo pueblo ahora, porque los invitados, los primeros invitados, no quisieron ir a la boda. Y cuando se los vuelve a llamar y diciéndoles que ya todo estaba listo, no solo que se los convoca a la boda, sino que se dice, ya todo está listo, la mesa está servida en definitiva. Se han matado los mejores animales, se ha hecho el asado. Se está secando, gente, vengan a la boda. Y ellos no quisieron. Se desentendieron de la invitación y dice, uno se fue a su campo, el otro a sus negocios. Y los otros peor todavía, porque agarraron a los siervos, los maltrataron y los mataron. Jesús evidentemente se refería a su pueblo Israel. La pregunta es, y trayéndolo a nuestros días, es qué pasa hoy con el nuevo Israel, con su iglesia. Porque el Señor sigue llamando a la boda, sigue llamando al banquete. Pero también parece que hay otras prioridades. Todo está listo, pero parece que la fiesta no importa. Y el que llama no es otro que el soberano Señor de señores y Rey de reyes. Todo está listo, pero no quisieron venir. Y entonces el Evangelio, que había sido preparado primero para ese pueblo, nación santa, escogida, ahora se abre a los pobres de la tierra. El apóstol Pablo dice que de ese modo Dios pone a celo o hace sentir celo en su pueblo, ¿no? Porque lo sigue llamando y lo sigue amando, esa descendencia de Abraham. Pero el Evangelio se abre ahora a los gentiles, se abre ahora a todos los pueblos de la tierra. Y gracias a eso, a que se abrió a todos los pueblos de la tierra, ese Evangelio llegó a nosotros. No sin costo, porque a lo largo de los siglos Dios siguió levantando siervos y los puso en riesgo y los entregó para que el Evangelio llegue a nosotros. Familia de Río Cuarto. Y nos llamó. Y por el bautismo nos vistió con vestiduras de boda, para que pudiésemos entrar al banquete. Pero insisto, muchos de los que fuimos vestidos, parece como que entramos por una puerta y salimos por la otra. Y está esa imagen también. Entran por la puerta de adelante, se van por la puerta de atrás. Decimos fueron confirmados y no están. Y ahora, en este tiempo que vivimos, que se llama postcristiano, muchos ya ni siquiera vienen a la confirmación. Antes los papás los traían, ¿cierto?, para la instrucción y la confirmación. Ya ni siquiera eso. Porque lo que estamos percibiendo es que en el hogar mismo no se habla, no se enseña la palabra de Dios. No se ora más. Ni siquiera hay Biblia muchas veces en hogares que se denominan cristianos o luteranos. Y escuchamos mucho eso también, tristemente. Yo soy luterano. Pero hace mucho que ya no escuchan la palabra de Dios. Y que apenas se acuerdan lo que se les enseñó. Jesús sigue llamando. Y por eso el final de esa parábola, que es tan desgarrador, porque el rey entra a la boda y se encuentra con uno que no estaba vestido con la vestimenta adecuada. Vestimenta que el rey mismo otorgaba. Y lo hace atar de pies y manos y arrojar afuera, donde hay llanto y rechinar de dientes, una expresión que se repite bastante en el Evangelio según San Mateo.
y que nos pone o nos llama la atención y nos pone en alerta, porque la enseñanza acerca de la condenación eterna es una enseñanza fuerte en la Biblia, que hoy en día se rechaza. Es decir, no se vive con ese temor de decir, bueno, cuando llegue el fin, ¿qué pasa si soy condenado? ¿Qué pasa si termino donde hay llanto y crujir de dientes eternamente? No hay ese temor, pareciera, pero la Biblia lo enseña claramente. Y entonces el Señor nos pone en alerta. Pero hay una salida para eso, y la salida no es otra que Cristo mismo. Aquel que derramó su sangre, y como dije hoy al comienzo del culto, en el sacramento de la cena nos da a comer su cuerpo, a beber su sangre, anticipando aquel banquete para darnos perdón, vida y salvación. Vuelve a limpiar las manchas de nuestro vestido que eran blancos y los deja resplandecientes. Para que cuando el Señor venga, no nos encuentre con harapos, sino que nos encuentre con vestimentas adecuadas para participar de la boda y no seamos echados fuera. Así que cuando participemos de la Santa Cena, recibámosla como lo que es en verdad, un sacramento, un comer y beber espiritual, donde Dios nos da su cuerpo y su sangre para perdón de pecados, reconciliación, y como dije hoy también, se lleva nuestras miserias y nos deja su justicia y su santidad. Que Dios nos bendiga y nos sostenga en esa fe hasta el fin. Amén. Y que podamos ser luz para atraer también a otros, buscar a los perdidos y rescatar a los que nunca han escuchado. Amén. Por su cuerpo y su sangre entregado y derramado por nosotros y que recién hemos recibido, podemos tener esa certeza de que estaremos en la fiesta de bodas y el Señor no nos sacará atado de pies y manos. No quiere la perdición del malvado, sino que se vuelva al pecador de su camino y viva. Y hoy nos ha dado vida en Cristo. Que esa fe nos sostenga, nos dé alegría también para servir. Y que no olvidemos esas cosas en lo cotidiano, en el día a día. Vamos a dar gracias a Dios porque su amor es eterno, dura para siempre. Señor, damos gracias porque a través de tu palabra y de este sacramento, tú nos has dado perdón y paz. Oramos para que tu Espíritu Santo nos asista a lo largo de la semana y podamos permanecer firmes, aferrados a tu palabra, a las enseñanzas de tu casa y servirte con alegría en nuestras tareas cotidianas. Ayúdanos, Señor, a ser testimonio de tu paz y de tu amor en Cristo. Por Jesús mismo. Amén. Y reciban también la bendición del Señor. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro a ti y ponga en ti su paz. Amén.